Cuando des el visto bueno, hay que presentarlo presencialmente en secretaría. No, de momento podéis mandar las cosas por correo electrónico. La persona que se encarga de esto es Serafín. Entonces es serafin@umizar.es. Vale. Entonces ¿Vale? simplemente hay que mandarle la solicitud y decirle Hay que que... mandarle la solicitud rellena, eso sí, completa, con todos los apartados y ya está, nada más. Entonces, pues él la procesará, o sea, la imprimirá en papel y nos dirá a nosotros que te asignemos un tutor. Entonces, pues nosotros ya, pues... Y una pregunta, Javier, ¿puedes seleccionar a tu tutor? La eterna guerra, ¿no? Yo siempre digo, pues, ¿y por qué nuestros alumnos no pueden escoger tutor? Y ahí choco con David, bueno, con otra serie de profesores que tienen la idea de que no, de que el tutor lo tenemos que seleccionar desde la comisión. Pues yo ahí estoy en minoría, no tengo nada que hacer. Y como luego en las comisiones de alumnos, en la junta de escuela, nadie presiona para que podáis escoger el tutor del TFG, pues las cosas siguen así. Y mientras nadie presione, mientras nadie protesta, mientras nadie diga que cambien el sistema para que sería más lógico y más razonable, como se hace en la INA, como se hace en cualquier centro de la Universidad de Zaragoza, que el alumno pueda escoger el tutor de TFG y dice, no, es que todo el mundo escogería a los mismos. Bueno, pues es que si todo el mundo pide robots, pues entonces resulta que todos los voy a dirigir yo. Pues no tiene mucho sentido. Entonces, en otros centros lo que hacen es un sistema de cuotas. Pues cada uno dirige 7 TFGs. Pues en el momento en el que viniese el octavo alumno a decirme si le podía dirigir TFG, diría, pues no, mira, te tendrás que esperar porque ya tengo mi cuota cubierta. ¿Vale? Entonces, pues vosotros ya iréis a buscar otra persona con otro título, porque diréis, pues vale, pues Javier ya es un camino muerto. Él ya está dirigiendo 7 TFGs, que es el cupo máximo que tiene, pues tendré que buscarme la vida y escoger a otro, ¿no? Porque así tenéis que poner un título, igual habéis hablado con un profesor y resulta que al final, sin querer evitarlo, resulta que os ponemos a otro. Entonces, no podéis escoger en principio el tutor de TFG, lo que sí que escogiendo el tema, al final, por el camino de atrás, escogís el tutor de TFG. Pero claro, ¿esto por qué es? Porque no os movéis, porque no os parece correcto este mecanismo, porque nadie protesta, nadie dice nada. No sé, Alfonso. Lo escucho en la Junta. Vale. ¿Lo añadiréis para la próxima junta de escuela? No es mala propuesta, la verdad, pero vamos, es un poco mirar eso, a ver cómo se podría hacer, porque es que si no se sabe cómo se podría hacer es como, vale, quitamos esto, pero ¿qué hacemos luego? Pues ya te digo, propone un sistema de cuotas. Pues mira, que cada profesor dirija como máximo 10 TFGs. Y entonces, así digamos que por lo menos vosotros, cuando vais a preguntar a la gente, tendréis claro si ese profesor os va a poder dirigir el proyecto o no. Y hay gente que dirigimos más TFGs y hay gente que dirige 0 TFGs, por el motivo que sea. Yo creo que en esta convocatoria presentó 5 TFGs de alumnos en esta convocatoria de septiembre. Y en el mismo tribunal hay un compañero que ni siquiera ha dirigido uno a lo largo de todo el año. Más cosas de TFG.
Alfonso no sabe si preguntar o no. Sí, es que sí. No, da igual, da igual. Pues di lo que piensas o no. Si me dejan. O sea, es que acabo de ver que para rellenar abajo hay lo de la empresa, ¿vale? Sí, eso es. Si Se puede me, hacer en empresa. vale, si dejan, o sea, si me dejan algo de una empresa, eso no hace falta rellenarlo, ¿no? Porque no está haciendo lo de la empresa. No, es que tú estás haciendo físicamente en la empresa. Otra cosa es que tú conozcas a alguien en una empresa que te ayude a proporcionar material para hacer un prototipo y tal. Pues bueno, no. Se trata de que el proyecto lo hagas dentro de la empresa y de que una persona de la empresa te dirija ese proyecto. Entonces, que Vale, aparezca como director. Supongo que esto ya lo comenté la otra vez. Muchas veces ahora vosotros pedís un título de TFG, pero luego resulta que os vais a hacer unas prácticas y en esas prácticas encontráis la posibilidad de hacer un TFG. Pues bueno, se podrá modificar la propuesta en el futuro. Sí, se podrá modificar. ¿Vale? Pero es mejor si ahora ya tenéis un título en el que empezar a trabajar o en el que empezar a moveros. Una pregunta, Javier. Sí, En caso Alberto. de que se pueda hacer las prácticas en el extranjero, ¿se podría tener tutorías a base vía Skype o otro tipo de tecnología para poder hacer el TFG Bueno, durante las prácticas? yo con mis alumnos todas las tutorías que hago son virtuales en este momento, o por teléfono móvil o por correo electrónico. No estamos haciendo tutorías presenciales. O sea, quiero decir, es lo mismo que estés en Zaragoza, que un chico que tengo ahora que está en Galicia, que otro que tengo que está en el País Vasco, que pues ahora estamos todos cada uno en nuestra casa haciendo las tutorías a distancia. No, no voy a la escuela para hacer tutorías, ¿eh? Otra cosa es pues, que a algún otro profesor le cueste más entrar en esta dinámica de la tutorización online. Pues, bueno, pues eso será algo que tendrás que arreglar con él si te toca de tutor. Pero en principio, por lo menos todo este cuatrimestre va a ser online y las tutorías también van a ser online. Javier, si tienes menos de 180 créditos, ¿no puedes presentar TFG o propuesta de TFG? Sí que puedes presentar propuesta de TFG. ¿Cuántos tienes? ¿Menos de 180? 172. Pues sí, sin ningún problema, ¿eh? Puedes presentar la propuesta de TFG. Porque otra cosa es que tengas 172 y digas, pues este año tengo 172 y me voy a matricular de 30 créditos. Vale, pues si te vas a matricular solo de 30 créditos, no la presentes este año porque no podrías terminar la carrera, ¿no? Pero dice, tengo 172 y me voy a matricular de todo menos del TFG o de todo incluso el TFG. Pues entonces sí, presenta la propuesta. O sea, la propuesta con 172 créditos te la van a dejar presentar. Lo que no te van a dejar es matricularte de TFG hasta que no superes el resto de créditos. Pero eso puede ocurrir en enero. En enero ya tengas los créditos necesarios para matricularte de TFG. Pero la propuesta la Vale, gracias. entregas ahora. ¿Más dudas? ¿No? Bueno, pues empezamos con la robótica. Nos quedamos aquí, si no me equivoco, en el tema de los actuadores. Entonces, temas importantes a la hora de escoger un actuador. Y son muy importantes, ¿eh? Y no sé, todos los años lo digo,
las mismas personas que están en clase, cuando estamos escogiendo un actuador para un robot, me hacen las mismas preguntas. Digo yo, pues esto lo comentamos en clase ya en su momento. ¿Dónde estabais entonces cuando yo os hablé de este tema? La primera cuestión es la potencia. O sea, la potencia pues es el producto del par por la velocidad. Entonces, O es el producto del momento torsor por la velocidad angular. Entonces, este producto de par por velocidad lineal, ¿no? o de par por, no, perdón, de fuerza por velocidad lineal o de par por velocidad angular, eso es algo que tiene que cumplir el motor. O sea, el motor nos da unas características de velocidad de par en Newton metro y de velocidad en RPMs o en radianes por segundo. ¿Vale? Pues el producto de estas dos valores tiene que ser la potencia que yo necesito. Y esa potencia se tiene que invertir en acelerar el motor, o sea, la potencia se invierte en la aceleración del motor más vencer a las fuerzas no conservativas versus rozamiento, ¿vale? La aceleración es fácil calcularla. A partir de la masa, o sea, la potencia que yo necesito para acelerar el sistema es fácil calcularla. A partir de la masa, del momento de inercia, de la... Si hay... Tengo que subir un elemento, tengo que moverlo por una rampa. Son problemas clásicos de física, de saber pues cuánto, de problemas clásicos de dinámica, cuánta potencia necesitaría yo para poder mover un móvil o un elemento. El tema de las fuerzas no conservativas es más complicado. Entonces, lo que normalmente se suele considerar es que como el rozamiento estático es superior al rozamiento dinámico, si yo consigo tener una potencia suficiente como para vencer el rozamiento estático, el rozamiento dinámico va a ser inferior. Si interesa calcular la energía que está consumiendo el sistema en todo momento, pues además de ese rozamiento estático, yo tendré que saber cómo se comporta el rozamiento dinámico para poder saber en el movimiento continuo del sistema cuánta energía estoy consumiendo y así pues poder determinar, por ejemplo, la duración de las baterías o tal. Bueno, pues esta es la parte difícil, esta es la parte no lineal del sistema, es la parte compleja, ¿vale? Entonces, muchas veces pues se hace un cálculo del rozamiento estático en función de los materiales, en función del tipo de sistema que yo estoy diseñando y la parte dinámica se estima como un porcentaje de la potencia total del sistema. Pues dice, pues mira, en un rozamiento va a ser un 10% de la potencia total que estoy consumiendo, un 20% de la potencia total que yo necesito. ¿Vale? Y claro, ¿qué pasa? Enseguida encontréis un motor que cumpla, por ejemplo, la velocidad. Dice, ah, mira, he encontrado un motor que me cumple la velocidad. Y yo os digo, ¿y el par? Ah, no, el par no lo cumple. Y pues entonces tendrás que seguir buscando algo que te cumpla a la vez el par y la velocidad. Y a veces nos hemos tirado un mes
buscando un actuador adecuado para un proyecto, un motor eléctrico que cumpliera las dos características, con motor de corriente continua, con reductora. Pues si resulta que me cumple la reductora la velocidad, pues no encaja mecánicamente en el motor. Entonces, o hacemos un acoplamiento mecánico o seguimos buscando, o tengo un cacharro que me da 100 veces más par del que yo necesito. Pues este verano, para hacer un proyecto de un robot que se tiene que mover por el suelo, pues un compañero vuestro me había puesto unos motores que daban un par de 20 Nm. Digo, hombre, dices que pesa 20 kilos. Digo, vale, pero 20 Nm es para levantar 20 kilos en el aire, no es para mover 20 kilos por una superficie plana, donde lo único que tienes que vencer es el rozamiento. Y si pones unas ruedas con unos buenos cojinetes, el rozamiento es prácticamente despreciable. O sea, con un motor de 100 veces menos par, aquello se va a mover igual, ¿no? Entonces no tienes por qué meter un motor de una potencia exagerada para la aplicación que tú quieres hacer. Luego está el tema de la controlabilidad. ¿Cómo se controla un motor? Evidentemente, desde nuestro sistema, lo mejor es sacar una señal eléctrica y que esa señal eléctrica controle el actuador, el sistema que yo estoy. Y este actuador, pues, hace funcionar lo que sea, ¿no? El sistema de transmisión, lo que sea, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué tipos de actuadores tenemos? ¿Tenemos motores eléctricos? Sí, vale, pues entonces un motor eléctrico se activa con una señal eléctrica, pero también hay actuadores que son neumáticos o hidráulicos. Entonces, claro, en un actuador hidráulico lo que tengo es una tubería y esa tubería pues pasa por una cámara donde yo aquí he puesto un solenoide con una bobina. Este solenoide se puede mover hacia arriba o hacia abajo para, en determinadas posiciones, pues dejar pasar más flujo, tener el flujo cerrado del líquido, o ir dejando pasar más flujo dentro de la tubería, ¿vale? Que pueda pasar flujo o que no pueda pasar flujo. Tener un control binario abierto o cerrado es muy sencillo. Tener un control en el que yo vaya regulando de forma proporcional el caudal es complicado. ¿Por qué es complicado? ¿Es complicado eléctricamente mover este actuador, este solenoide de forma lineal? No, mover este solenoide de forma lineal hacia arriba y hacia abajo es muy sencillo. ¿Pero qué ocurre? Pues si yo tengo una situación en la que estoy cerrando mucho el paso del líquido, lo que va a ocurrir es que cuando el líquido salga por este lado, va a tener un comportamiento turbulento, porque estoy aumentando mucho la velocidad en ese paso estrecho. Entonces, aunque el régimen de movimiento en esta parte de entrada sea un régimen laminar, a la salida va a ser un régimen turbulento y por lo tanto no lineal. Así que lo que puede ocurrir es que yo muevo linealmente el solenoide, pero el flujo que yo genero tiene una curva muy distinta y la potencia del sistema depende de esta otra curva muy rara y que no es lineal, ¿vale? Entonces, la controlabilidad habla muchas veces de esto, de cómo a partir de
aparentemente una señal eléctrica lineal, yo puedo obtener un comportamiento lineal en el sistema de salida. Otro problema de los actuadores es el peso y el volumen, ¿eh? O sea, contra más pese un actuador, sobre todo el peso en relación a la potencia que yo puedo controlar, pues más inadecuado va a ser, ¿eh? Entonces, pues, por ejemplo, un motor brushless en el que además resulta que la tensión del inductor no necesito ponerla con una bobina, sino que son unos imanes, pues entonces será muy sencillo, ¿eh? O sea, será muy sencillo, no. El peso va a ser inferior, así yo pongo un motor de corriente continua donde el inductor está con una bobina. Entonces, el motor brushless pues ganará en relación al motor de corriente continua en este parámetro. Si yo hablo, por ejemplo, de un motor hidráulico, pues el peso y el volumen del motor hidráulico comparado con la potencia que genera o el par que genera es muy superior al caso de cualquier motor eléctrico, ¿eh? O sea, un motor hidráulico más pequeño puede generar una potencia muy superior a la de un motor eléctrico del mismo peso y del mismo tamaño. Pero, por ejemplo, el siguiente parámetro, la precisión, ¿vale? Al ser la forma de controlar el motor hidráulico muy complicado linealizarla, ¿no? Porque encima estos gráficos o estos diagramas de comportamiento dependen de la temperatura del fluido. Y el líquido hidráulico, pues ya sabéis que la mayor parte de las veces se pone a hervir dentro del circuito, tiene temperatura muy elevada. O sea que el funcionamiento, cuando yo empiezo a poner en marcha el sistema, que el líquido hidráulico todavía está frío, no tiene nada que ver con cuando lleva el sistema funcionando 10 minutos, donde el líquido hidráulico ya se ha calentado, ¿vale? Entonces, la precisión pues también es un parámetro importante. E igual un tipo de motor, un tipo de actuador, tiene muy buena relación peso-volumen, como los motores hidráulicos, pero la precisión no es buena, ¿vale? Luego la velocidad, ¿eh? O sea, al final yo quiero que mi sistema gire, se mueva a una determinada velocidad. Pues habrá que escoger un actuador cuya velocidad de funcionamiento sea adecuada para ese régimen de funcionamiento del sistema. Y si yo quiero un sistema que gire despacio, pues poner un motor que tenga velocidades de giro muy elevadas, pues no tiene mucho sentido, porque no vamos a utilizar el motor dentro de su régimen de funcionamiento nominal y por lo tanto no va a tener el rendimiento que debería de tener. O sea, un motor por ejemplo, asíncrono, motor asíncrono de corriente alterna, el tipo más normal, pues son motores que trabajan muy bien a la velocidad de régimen de funcionamiento. Pues 1500 revoluciones o si tiene el doble de polos, 3000 revoluciones por minuto. Puedo poner un regulador para que con un motor asíncrono la velocidad de funcionamiento sea de 10 RPM. Sí, puedo hacerlo. Pero claro, a esas 10 RPM el par no va a ser el mismo y luego resulta que el motor se va a sobrecalentar muy rápidamente y es fácil que hasta se queme, ¿eh? Así que, aunque los motores pueden funcionar con distintas velocidades de funcionamiento, tengo que ver muy bien, pues por ejemplo, a la velocidad a la que yo quiero hacer funcionar el sistema,
pues cuál es el par que me va a entregar el sistema. Entonces, igual es mejor un motor síncrono para esta aplicación, porque el motor síncrono, pues quizás como ya está pensado para trabajar a velocidades lentas, pues lleva un sistema de ventilación independiente de la velocidad de giro del motor. Luego está el tema del mantenimiento, o sea, cuánto cuesta realizar el mantenimiento del motor y el número de veces que ese mantenimiento es necesario. Pues un motor de corriente continua pues tiene una buena relación peso-volumen, una muy fácil controlabilidad, una buena precisión, pero el mantenimiento es complicado. ¿Por qué? Pues porque tiene las escobillas se desgastan y cada cierto tiempo pues hay que estar cambiando las escobillas. Entonces, en la práctica muchas veces se rechaza el uso de motores de corriente continua por el tema de mantenimiento, para evitar este problema de desgaste de las escobillas. Y se prefiere poner un motor síncrono o un motor asíncrono que no llevan escobillas y que por lo tanto no precisan de este problema de mantenimiento. A veces incluso, fijaros, dice, pues es que como lleva las escobillas no le puede entrar agua, no le puede entrar nada de agua. Un motor síncrono, un motor asíncrono pueden trabajar debajo del agua, porque no, si está bien aislado el bobinado del motor, no tiene ningún punto de contacto eléctrico y la caja de conexiones del motor está convenientemente sellada, pues no hay ningún problema. Y por último sería el coste del actuador, el coste de la instalación del sistema asociado al actuador, ¿vale? Entonces, un motor hidráulico, pues puede ser barato, puede no tener un coste muy elevado, pero un motor hidráulico sin una bomba hidráulica, sin un circuito de aceite, sin un sistema de refrigeración del aceite, no sirve para nada. Entonces, igual el motor hidráulico es barato, pero todo lo que tenemos que montar alrededor del motor hidráulico es caro y complejo. Un motor eléctrico, pues siempre va a ser, toda esa parte va a ser más sencilla, aunque quizás de entrada el motor sea más caro, pero al final el coste de la instalación completa pues puede ser más barato. Y aquí entramos en uno de estos problemas tradicionales de la ingeniería. ¿Este problema se puede resolver? Sí, se puede resolver, pero quizás el coste sea demasiado elevado para el uso que se le va a hacer. Entonces, no tenga sentido, carezca de sentido resolver el sistema o hacer esa aplicación en ese momento determinado, no porque tecnológicamente no se pueda resolver, sino porque el coste lo convierte en inviable. Y pues bueno, ya será nuestro último criterio de diseño. Si ya después de haber escogido el tipo de actuador que es más fácil de controlar, que tiene mejor relación peso-volumen, que tiene la precisión que yo necesito, que tiene la velocidad que yo necesito, que los problemas de mantenimiento son similares, pues entonces ya escojo el más barato de todos los que yo pueda escoger, ¿vale? Perdido el rato. Venga, entonces, tipos de actuadores. Cilindros neumáticos. Los cilindros neumáticos pueden ser de simple efecto, o sea, quiere decir que tenemos aquí un muelle. Cuando entra el aire, el pistón sale hacia afuera. Cuando
Cuando yo introduzco el aire por aquí, por esta cámara, el pistón sale hacia afuera. Cuando dejo de introducir el aire, el muelle de recuperación me devuelve el pistón a su posición original, ¿vale? Y doble efecto. Yo tengo una entrada de aire y una salida de aire. Cuando yo introduzco aire por este punto, el pistón sale hacia afuera, y si yo introduzco aire por este otro punto, el pistón vuelve hacia adentro, ¿vale? Un pistón de doble efecto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre simple efecto y doble efecto? Pues que en doble efecto yo puedo hacer que el pistón vuelva más deprisa hacia adentro. Puedo hacer que vuelva más rápidamente que el efecto que sería el muelle. El precio es el control. Necesito dos electroválvulas en el caso de un pistón de doble efecto. Necesito una electroválvula en el caso de un pistón de simple efecto para mover el pistón. Ah, no. Estos, ¿no? O sea, estos los tubos de entrada de aire. Bueno, no sé. Bien. ¿Los cilindros neumáticos se utilizan en robótica? Sí, se utilizan en robótica bastante. Pero si los sistemas basados en aire no son lineales, no son precisos, bueno, esto se utiliza normalmente en las herramientas del robot, en las manos del robot. Yo tengo una pinza del robot que solo quiero que se cierre y se abre. Pues entonces puedo poner un pistón neumático para conseguir que se cierre y se abre la pinza, ¿vale? Va a ser muy rápida la apertura y el cierre, el control es muy sencillo, simplemente tengo que actuar sobre una electroválvula que deje pasar el aire o que corte el aire para que la garra del robot vuelva a su posición, ¿vale? Entonces, no se van a utilizar para posicionar un motor, pero sí para estos elementos accesorios que nosotros ponemos en las manos del robot. Por otra parte, un sistema de neumático necesita de una instalación de aire comprimido. Bueno, normalmente en todas las empresas que sean un poquito grandes tenemos una instalación de aire comprimido dentro de la fábrica, dentro de la planta. Entonces, no vamos a necesitar una instalación ex proceso de aire comprimido para el robot, sino que vamos a utilizar la instalación de aire comprimido que hay en la planta. ¿Vale? Bien. ¿Se pueden hacer motores neumáticos? También se pueden hacer motores neumáticos. De nuevo, el objetivo de estos motores no es controlar los ejes principales del robot, sino controlar elementos auxiliares que van en la mano del robot, ¿vale? Entonces tendríamos dos formas de funcionar con paletas, donde introducimos el aire comprimido en esta parte del motor, y entonces el aire se va expandiendo y sale por el otro extremo del robot, y de esa forma va haciendo el movimiento giratorio. Y luego la otra forma sería tener pistones axiales que van desplazados, van en un plano así de 45 grados,
Entonces estos pistones van entrando y saliendo, y moviendo este plano inclinado que va girando, ¿vale? Entonces, de esa forma conseguimos el giro del motor, ¿vale? Pues si en vez de ser la mano del robot, pues simplemente es abrir o cerrar un tal, pues debe de girar algún elemento, pues para, yo qué sé, proporcionar tornillos o dar piezas, al ir alimentando de piezas a la mano del robot, pues podemos tener un elemento giratorio, un motor giratorio que vaya acoplado a un canal de alimentación de tornillos, de piezas, de cosas que el robot va a conectar. Bueno, pues un motor neumático podría ser utilizado para esta aplicación, o un motor eléctrico. ¿Vale? Entonces, problemas que tienen los accionamientos neumáticos. El problema de la compresibilidad del aire. El aire se comprime y, por lo tanto, al comprimirse, no trabaja lo rápidamente que debería de trabajar. O sea, quiere decir, si yo tengo algo parado aquí en la entrada del pistón y yo activo el pistón, el aire va a comenzar a moverse. Entonces, al comenzar a moverse, se expande. Y cuando se expande, se reduce su velocidad. Y entonces el pistón empieza a ir rápidamente, pero enseguida se frena, porque el aire que está entrando es cada vez menos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay que hacer aquí una cámara antes de la entrada del pistón para que tenga ahí una cantidad de aire de reserva. Bueno, pues son comportamientos no lineales. Si queremos hacer una regulación lineal de la posición del pistón con un pistón de doble efecto, metiendo aire a distinta presión por los extremos del pistón, se puede hacer, pero depende esto de la temperatura del aire, de la temperatura del pistón, depende de una serie de elementos que al final no conseguimos, a no ser que sean sistemas de todo o nada, pues el pistón va hasta el final del recorrido, o el pistón va hasta el punto en el que un elemento mecánico le impide que siga para adelante, ¿vale? Pues no podemos conseguir una precisión. Sin embargo, ¿cuál es la ventaja? Que es muy sencillo construir, implementar sistemas de este tipo para que pues abran o cierren una pinza, para que muevan un pequeño motor de alimentación de piezas. Y luego el último hándicap es que necesitamos una instalación, una preinstalación de aire comprimido. Pero esto, ya os digo, si se trata de un robot industrial que va a ir montado en una empresa, pues la mayor parte de los sitios tenemos este tipo de instalaciones. No es un valor añadido o un requisito añadido que tengamos que poner al robot. Sistema hidráulico, pues sustituimos el aire por aceite. Entonces, la ventaja del aceite, pues los líquidos son incompresibles, ¿vale? No se pueden comprimir. Por lo tanto, estos problemas de precisión que teníamos debidos a la compresibilidad del aire, pues desaparecen. Aparecen otros problemas. El problema adicional, pues es que si el régimen no lineal, por la posibilidad de que entre el aire en un régimen de funcionamiento turbulento, pues es un problema que existe, en los sistemas hidráulicos todavía es mayor, porque si yo quiero conseguir un par muy elevado,
pues tiene que ser a base de una presión muy elevada de entrada. Entonces, contra más elevada es la presión, más elevada es la velocidad del fluido por el interior del sistema hidráulico, mayores son los problemas de turbulencia y, por lo tanto, de alinealidad. Entonces, lo que sí que podemos hacer es tener pistones que realicen un control de forma lineal más sencilla y nos permiten tener pares pues bastante más elevados, ¿vale? Esta foto, no sé si es una foto de un robot de película de ciencia ficción, y si os dais cuenta, en las películas de ciencia ficción todos los robots humanoides son robots hidráulicos, ¿eh? O sea, al final, ¿cómo desactivamos el robot? Le pegamos un golpe, pierde la presión del líquido hidráulico y entonces ya dejan de funcionar los actuadores, ¿eh? Este robot se llama Bishop, es de la película Alien, El octavo pasajero, un clásico, ¿no? Que seguro que habéis visto las películas que veis en la cuna. Problemas. La instalación es más compleja. ¿Por qué? Porque necesitamos un compresor hidráulico. Y así como sistemas neumáticos de forma genérica tenemos en las empresas, porque al final son sistemas de circuito abierto. Yo pongo un compresor en algún punto de la empresa y llevo una red de una tubería de aire a distintas tomas, a distintas salidas, ¿vale? Y ya está. Pues el aire que sale por aquí se va, el aire que sale por aquí se va al exterior. ¿Y qué es lo que hago? Introduzco nuevo aire en el compresor. Un circuito hidráulico es un circuito cerrado. O sea, el circuito del sistema hidráulico tiene que ir y volver al compresor, ¿vale? Y aquí tengo en medio pues mi motor, mi pistón, ¿vale? Pero está en medio de este circuito. Entonces ya no tengo una instalación en toda la fábrica para el aire comprimido, sino que tengo una instalación hidráulica para cada máquina que yo tengo dentro de la instalación. O sea, si mi robot es hidráulico y tengo 7 robots hidráulicos, por cada robot hidráulico tengo un compresor de aceite, ¿vale? Entonces, pues bueno, se complica la instalación y se encarece, porque ya no puede ser algo que es único para toda la instalación. Las roturas, o sea, estos manguitos que llevan el aceite hidráulico están trabajando a temperaturas muy elevadas, de 100, 150, 200 grados, el líquido hidráulico que circula por el interior. O sea que aquí normalmente a veces necesito un radiador para que extraiga el calor del líquido comprimido, y se pueden romper. O sea, yo he visto reventar manguitos y empezar a salir líquido hidráulico a chorro, hirviendo a 150 grados, y la verdad es que es algo un poco desagradable. No porque manche, sino porque quema, ¿eh? Entonces es un problema. Entonces necesitamos filtros, sistemas de purga del aire que pudiera haber dentro del circuito hidráulico, sistema de eliminación de agua. ¿Vale? También dentro del circuito hidráulico, y sistemas de refrigeración para enfriar el aceite, ¿no? Porque cuando nosotros comprimimos un fluido, el fluido se calienta. Entonces estamos continuamente comprimiendo el líquido. Entonces, ¿dónde se utiliza? En robots con grandes capacidades de carga, ¿vale? O sea, yo quiero un robot que levante 500 kilos. Pues entonces te vas a tener que ir a un robot hidráulico.
En eléctrico no vas a tener esas capacidades de carga. Los motores son muy similares a los motores neumáticos, pero donde hemos sustituido el aire por el fluido hidráulico. Entonces, si tenemos un pistón con un plano inclinado, pues en la parte donde está más comprimido el pistón, pues por ahí introducimos el líquido hidráulico para que al ir expandiéndose el pistón haga girar este plano inclinado. Y la otra opción son los motores de aletas rotativas. Yo voy haciendo que el fluido siga un circuito para hacer girar las aletas del motor. Entonces, de esa forma, tengo este sería el eje de salida de giro. Entonces, cada una de las paletas pues va a ir haciendo mover este eje. ¿Vale? Javier, una pregunta. Para levantar cargas, un sistema neumático, ¿hasta qué cargas podría levantar? Es que depende del diámetro del pistón, depende de... No, yo no soy... En teoría también podrías hacerlo que levantarse cualquier carga. Pero claro, el problema es que el tamaño de lo que te iba a salir, pues iba a ser desproporcionado. ¿Vale? Porque el rendimiento que consigues por atmósfera de presión del aire, pues es bastante inferior al rendimiento que consigues en el caso de un sistema hidráulico. Esto, no sé, es cosa de los de mecánica de fluidos, no es mi tema. Mi tema es más los motores eléctricos. No te sabría decir realmente. Vale, gracias. Entonces, el siguiente tema serían, o el siguiente tipo de actuadores serían los actuadores eléctricos. Entonces, los actuadores eléctricos son deseables en la mayor parte de las aplicaciones. ¿Por qué? Pues porque simplifican el control y la precisión que obtenemos pues es bastante mayor que en el caso de los otros actuadores. Entonces, habría tres tipos de actuadores, que serían los motores de corriente continua, los motores de corriente alterna y los motores paso a paso. Un motor de corriente continua, digamos que tiene dos devanados, ¿no? Tiene el devanado del inductor y el devanado del inducido. Entonces, al final son cuatro bornas. O sea, aquí tenemos un flujo electromagnético que se aplica sobre el inducido. Entonces, tenemos que dar una corriente para que se genere este campo magnético del inductor, y luego tenemos que aplicar una tensión en el inducido pues para hacer que funcione. ¿Vale? Aquí normalmente pintamos una resistencia en serie y aquí normalmente pintamos una resistencia en serie y una inductancia en serie. ¿Vale? Entonces, esta sería la resistencia de la armadura, la inductancia de la armadura, la resistencia del inductor, la inductancia del inductor, y esto sería la fuerza contraelectromotriz del motor de corriente continua. ¿Vale? Bueno, pues
el motor lo podemos conectar de tres formas distintas. Lo podemos conectar en serie. O sea, ponemos el inductor en serie con el inducido. Entonces, la corriente que circula por ambos es la misma. ¿Cuál es el problema? Claro, si la tensión que yo le aplico es pequeña, pues entonces el campo magnético que generamos es pequeño y el motor no gira, ¿vale? Entonces, una conexión serie pues es muy fácil de conseguir, pero tiene el problema de que pues es no lineal, ¿eh? Porque lo que se entiende es que el campo magnético del inductor tiene que ser más o menos constante para que el motor pueda funcionar de forma lineal. Pero, claro, es una conexión sencilla. Otra forma de conectar es en paralelo, ¿eh? O sea, yo pongo en paralelo el inductor y el inducido, ¿no? Entonces, tengo aquí el inductor y tengo aquí el inducido, ¿vale? Y estas son las bornas del motor. Problema, el mismo problema, a bajas velocidades no es lineal, ¿eh? Sin embargo, el comportamiento a velocidad nominal pues es mejor, es un poquito mejor, ¿vale? Pero de nuevo, este no es un sistema. Y luego, claro, lo ideal sería el modelo compuesto, ¿eh? El modelo que tenemos 4 bornas en el motor de corriente continua, pero motores de corriente continua de 4 bornas no habréis visto nunca más que en el laboratorio de electrotecnia, ¿eh? Que es donde tienen de estos motores, donde está separado el inductor de las bornas del inductor del inducido. Lo normal es encontrarnos un motor serie o motor paralelo sin que el fabricante nos diga siquiera cómo está conectado por dentro el bobinado, ¿eh? No lo dice, ¿vale? Y la última posibilidad es un motor de imanes permanentes. ¿Vale? Entonces, estos motores de imanes permanentes, pues en los motores pequeños, pues es posible. Entonces, la generación del campo magnético del inductor se encargan los imanes permanentes. Entonces, solo digamos que podemos encontrar esto en motores pequeños. Así que la mayor parte de los motores pequeños que se venden no son ni serie ni paralelo, sino que simplemente son motores de imanes permanentes. Vale. A la hora de realizar el control, podemos hacer el control de inducido, el control por la corriente I sub A o el control por excitación, controlando la corriente I sub F, ¿vale? Esto lo hablamos un poco en la asignatura de segundo, acordaros, fundamentos de automática, cuando hablábamos del control de motores. ¿Cuál es más preciso? ¿Cuál es más deseable? El control por inducido, ¿vale? Es el que nos permite un mejor control del sistema del motor. ¿Dónde será preciso un control de excitación? Cuando tenemos que controlar con motores de mucha potencia.
¿vale? Entonces, si tenemos que controlar un motor de 100 caballos de potencia de corriente continua, pues será más fácil controlarlo por la excitación que controlarlo por el inducido, porque la corriente de excitación, lo que sí que ocurre siempre es que la corriente de excitación es mucho menor que la corriente del inducido. Entonces, si tenemos que controlar una corriente de 500 o de 1000 amperios, pues por inducido, pues es más fácil controlar una corriente de 1 a 10 amperios por la excitación, ¿vale? Pero la precisión que tenemos de ese control, pues es inferior. ¿Dónde se utilizaba esto? Que ya no se utiliza el control por excitación prácticamente, pues motores de grandes prestaciones, por ejemplo, el motor de los tranvías, pero hablo de los tranvías de los años 60 y de los años 70, no de los tranvías de ahora. Pues utilizaban controles por motores de corriente continua con control por excitación, porque la intensidad que hay que controlar por excitación es relativamente pequeña a la que necesitamos controlar por inducido. El control por excitación tiene un riesgo, tiene el riesgo del embalamiento. ¿Vale? Si al motor le estamos proporcionando toda la corriente que necesita por inducido y perdemos la excitación, el motor empieza a acelerarse de forma incontrolada hasta que se quema, ¿vale? Entonces, pues es un problema. Y los motores de corriente alterna serían los motores síncronos, que son los deseables para robótica, y los motores asíncronos, que aunque no se utilicen para construir los robots, se utilizan para construir todos los elementos asociados al robot, pero que están fuera del propio robot en sí mismo. Por ejemplo, el motor que mueve una cinta transportadora para alimentar las piezas del robot, pues es un motor asíncrono. El pequeño motor que se utiliza para ventilar no sé qué parte del proceso es un motor asíncrono, ¿vale? O sea, todos los motores que utilizamos externamente al propio robot son motores asíncronos. Los motores síncronos hoy en día pues tienen una variante que es el motor brushless. O sea, al final el motor brushless, que es un motor síncrono pequeñito. Todos estos motores que se alimentan corriente alterna, es corriente alterna trifásica, ¿vale? O sea, tenemos que alimentar al motor con una señal alterna trifásica. Para controlar la velocidad, esta señal tiene que ser de frecuencia, tensión variable, ¿vale? Para poder modificar la velocidad o la posición del motor asíncrono o síncrono. Entonces, en nuestra cadena de montaje, ¿no? Donde estamos moviendo piezas y tenemos conectado un motor asíncrono. Pues este motor asíncrono va conectado a un variador de frecuencia y el variador de frecuencia controlado con un autómata programable o con un sistema microprocesador que le permita ajustar la frecuencia de salida, ¿vale? Pero el variador de frecuencia acaba por ser un elemento industrial más que forma parte de la instalación del robot. Los motores síncronos, digamos que un motor asíncrono solo se puede hacer un control de velocidad
un motor síncrono se puede hacer un control de velocidad y de posición, ¿vale? Entonces podemos controlar tanto la velocidad del motor, tema de, por ejemplo, pues un motor para un dron, un motor para un avión no tripulado, pues entonces con el motor brushless podemos controlar la velocidad y podemos controlar la posición del eje, pues el problema de posicionar el eje de una articulación de un robot. Entonces, los variadores que se utilizan para controlar los motores síncronos, pues normalmente son los mismos que se utilizan para controlar los motores asíncronos. Entonces, lo que hay que decirle al variador es qué tipo de motor tiene conectado y qué tipo de control vamos a hacer. Si vamos a hacer un control de velocidad o un control de posición, ¿vale? Entonces, en un motor síncrono, una de las cosas que necesitamos es un sensor, ¿vale? Acoplado en el que me diga cuál es el ángulo, la posición en la que está el ángulo del motor, ¿vale? Para esto, acoplado al variador, que el variador genere la señal eléctrica, la señal trifásica necesaria para el funcionamiento del motor. Estos ¿Eso sería un sensores... encoder? No, es un sensor de posición del ángulo, ¿vale? Dentro de una vuelta. Dentro de una vuelta nos dice el ángulo en el que está y normalmente es un sensor analógico, no es un encoder incremental o un encoder absoluto, ¿vale? Y entonces este sensor pues nos va a decir qué posición, porque el motor síncrono, según en qué posición está el ángulo, tenemos que generarle una señal eléctrica u otra. Y entonces la necesitamos para saber dentro de una vuelta cuál es la posición del motor. Si no, el variador no sabe cómo generar la señal eléctrica del motor, porque tiene que estar en fase, ¿vale? Esto no sé si seré capaz ahora de encontrar. Normalmente lo que se hace es poner un imán en el eje del motor y son un chip que en función de la polaridad de ese imán te dan una tensión variable. A ver. Muchos de estos motores ya llevan estos sensores integrados. Mira, este sería un ejemplo, ¿vale? O sea, este sensor, el MLX90380, es lo que se llama un resolver. Entonces, lo que hacemos es este chip lo montamos acoplado a un imán que va sujeto al eje del motor. Entonces, conforme va girando el motor, va cambiando la posición del imán y entonces el chip va dando una tensión analógica. Bueno, aquí tal. Va leyendo esta posición y nos va dando una tensión seno-coseno
en función de la posición del imán. No sé si me, pues eso. Sale o el seno del ángulo o el coseno del ángulo en función de la posición del imán, ¿vale? También se llaman sensores seno-coseno por esta ubicación. Entonces esto le dice al controlador pues cómo tiene que generar la tensión para ir cambiando la posición del motor dentro de una vuelta. ¿Vale? Y el último tipo de motores serían los motores paso a paso. Un motor paso a paso pues es un tipo de motor que normalmente tienen los bipolares, tienen dos bobinas, y entonces esas dos bobinas actúan sobre un núcleo que lleva un imán permanente que tiene una polaridad norte-sur. Entonces, si hago circular la corriente de una forma o de otra por las bobinas, pues voy consiguiendo distintas polarizaciones del campo magnético de cada una de estas bobinas y voy haciendo que el motor vaya girando, vaya poniéndose en unas posiciones determinadas u otras, ¿vale? Entonces, un motor paso a paso en una vuelta pues puede tener un número de posiciones, 8, 16, 32, que dependen de la forma en la que están montadas estos polos, porque estos polos son dobles, y de la polarización que yo le doy a los pasos de estos polos. A ver, aquí suele tener algún diagrama de polarización de los motores. Por ejemplo, este sería... No. Vale. Esto sería un motor de este tipo donde tenemos tres polos, y entonces en función de si estamos polarizando el imán pues norte-sur, estamos dando tensión a la bobina 1, pues el imán se posiciona de esta forma. Cuando damos tensión a la bobina 2, el imán se posiciona, las X se ponen en la bobina 2, vamos cambiando otro paso, ¿vale? Pero si polarizamos a la vez 1 y 2, tenemos un paso intermedio, ¿vale? Entre 1 y 2. Si estamos generando en los dos norte y aquí sur, pues irá al paso intermedio y luego irá al paso 2, ¿vale? Entonces se pueden hacer, en este caso serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasos si yo no estoy polarizando estos medios pasos, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pasos si yo estoy poniendo estos puntos intermedios, ¿vale? Si pongo más bobinas, pues tendré más puntos intermedios, y luego también puedo hacer el control con más precisión si yo tengo un controlador de micropaso, que se llama. ¿Vale? ¿Qué hace el controlador de... ¿Qué hace el controlador de micropaso? Ahora ya he perdido yo esta imagen que tenía. ¿Vale? Pues entonces alimento en vez de alimentar con estos valores de... No saldrá ninguna foto.
de cómo se genera la tensión en un controlador de micropaso. No. Pues yo lo que hago es alimentar las bobinas en vez de con una tensión 1,0, una tensión, hay tensión, no hay tensión. Yo alimento las bobinas con una tensión sinusoidal. Entonces, si yo estoy poniendo aquí Arduino en español, motores paso a paso, bueno, vamos a volver a la pizarra. ¿Vale? O sea, yo tengo un polo y otro polo, que es una bobina, y otra parte de esta misma dibujo de mierda. O sea, yo tengo un polo y otro. Entonces, cada uno de estos polos, lo que tenemos es un bobinado que va y continúa. Entonces tengo una bobina que llevo a circular la corriente en un sentido para conseguir una polarización sur-norte, o en el otro sentido para conseguir una polarización norte-sur, ¿vale? Y luego tengo otro polo. Yo tengo otro polo. Vamos a poner que haya solo dos polos, ¿vale? Y entonces en este polo pues tengo de nuevo otro bobinado, ¿vale? Y hago circular la corriente en este sentido, entonces consigo norte-sur, o hago circular la corriente en sentido contrario, y entonces consigo sur-norte, ¿vale? La polaridad. Y luego tengo aquí en medio, pues claro, mi rotor, que es un imán fijo norte-sur, que se va a alinear según si yo estoy conectando el bobinado 1 o el bobinado 2. Pero claro, ¿qué pasa si yo conecto en el bobinado 1 una tensión que va cambiando de forma sinusoidal, y yo conecto en el bobinado 2 eso es, yo conecto en el bobinado 2 otra tensión sinusoidal desfasada, pues que entonces cuando yo tengo que el imán está entre un punto y otro, pues entonces se me va a mover con esta tensión. Claro, la dirección resultante del campo magnético va a ser un vector que va a girar de una forma continua, va a ir girando de una forma continua de un imán al otro, ¿vale? Entonces, realmente no se aplica una tensión sinusoidal, porque sería mucho más complejo hacer un controlador. Se va aplicando una tensión que tiene forma de escalones, ¿vale? Entonces, esta tensión que tiene forma de escalones va generando distintas posiciones fijas dentro de la estructura de un paso, ¿eh? Y tenemos controladores que pueden dividir por 1, por un medio, por un cuarto, por un octavo, por un 16avo,
Y lo normal es hasta un 32avo, pues hay controladores basados en chip relativamente sencillos de instalar. A ver si me sale de memoria. RV8870. No. 20. El motor. Desde Polo. El chip de Texas. Pesado, me sale otro. Bueno, pues esto, vale, esto sería el controlador, el DRV8825, pues ya montado en una plaquita de estas que te venden para aplicaciones de Arduino, pues con las entradas de control y las salidas para el motor de corriente continua, para la salida del motor paso a paso, ¿vale? Esta sería pues la aplicación típica Amazon. Se vería mejor aquí, en este diagrama. Sería la aplicación típica. Yo le doy la tensión de alimentación del motor. Aquí pongo el motor bipolar. Y con este controlador paso a paso podría generar hasta 32 micropasos. O sea, en un motor que tenga 16 pasos por vuelta, pues podría sacar 16 por 32, voy a sacar 512 pasos en una vuelta, ¿vale? Que ya está bastante bien, menos de 1 grado de precisión. Pues para algunas aplicaciones de tipo robótica sencilla, pues podría ser suficiente. El problema de los motores paso a paso, el inconveniente que tienen los motores paso a paso, es que nada te garantiza que un motor que es de tipo paso a paso vaya hacia adelante. Bueno, aquí tenía las otras. Entonces, un motor paso a paso, y seguramente tendré aquí todas las fotos. Brushless, así. Motor paso a paso, cuando tú le aplicas tensión para que se mueva de un paso a otro, puede hacer dos cosas. La primera, se mueve, ¿vale? Perfecto. La segunda, no se mueve, problema. Y la tercera, va al revés. O vaya. ¿Por qué puede ir al revés? Pues porque, claro, la secuencia de pasos que nosotros le damos dan por supuesta que el imán está en una determinada posición. Pero cuando nosotros apagamos el motor y dejamos el sistema libre, esto puede girar libremente, puede cambiar a cualquier otra posición. Entonces puede entrar en una posición crítica que cuando nosotros le damos el primer paso para que el motor empiece a girar en un sentido, resulta que empieza a girar en el sentido contrario, porque la secuencia que le hemos dado, o sea, la posición del imán hace que gire al revés. Entonces, un motor paso a paso, el inconveniente que tiene es que aunque se supone que los utilizamos para mover de forma precisa el ángulo de giro del eje, no se nos garantiza que se vaya a mover de esta forma. Entonces, ¿cómo podemos mejorar el comportamiento de los motores paso a paso? Pues una de ellas pues, es haciendo pendientes de aceleración y de deceleración. O sea, si yo quiero que el motor
gire a una velocidad máxima V, pues empiezo girando con el motor a 0 y voy aumentando la velocidad con una determinada rampa. ¿Para qué es esta rampa? Para que la aceleración del eje no supere un determinado valor. Conseguir que el motor no pase de ese valor. Un controlador de micropasos pues ayudará porque esta polarización de forma simultánea de los ejes pues ayuda a que haya menos problemas, a que el movimiento del motor sea más suave y por lo tanto sea más fácil que realmente se produzca el movimiento. Otras características de los motores paso a paso es que el par suele ser relativamente bajo. Entonces, si queremos que un motor paso a paso genere un par elevado, pues entonces necesitamos de una reductora en el motor. Vale. Entonces, pues bueno, esto es lo que hemos hablado de los motores síncronos. La velocidad de giro depende de la frecuencia, entonces hay que utilizar conversores de frecuencia y son aptos para el control de posición y tienen mejor rendimiento que un motor de corriente continua y sobre todo tienen menor necesidad de mantenimiento, ¿vale? Que en un robot pues puede ser muy importante. En un robot que tiene que trabajar de forma continua en una fábrica 24/7, pues entonces si no hay que parar el robot para nada, más que para engrasar de vez en cuando, pues entonces será muy interesante. Los motores asíncronos, pues bueno, son los que ya conocéis, son los más comunes y el control pues es por variación de frecuencia y una cosa que no se suele conocer mucho y también por variación de tensión. Frecuencias pequeñas trabajan con tensiones inferiores. Cuando trabajamos con frecuencias bajas, la tensión con la que alimentamos el motor tiene que ser menor que la tensión nominal del motor. No sirve para controlar posición, ¿vale? Por la propia forma constructiva del motor, cuando paramos el rotor en una posición, perdemos la excitación. Por lo tanto, no podemos controlar en qué posición se ha quedado el eje del robot. Pero sí que se utilizan como elementos complementarios dentro de la instalación del robot. O sea, un robot no es solo el robot, sino es el diseño, el acople de la pinza y luego la definición, el diseño de toda la instalación que lleva asociada. Y es el tipo más barato de motor que podemos conseguir y no necesita mantenimiento. Un motor asíncrono arranca debajo del agua. Se nos ha inundado la instalación y si no entra agua en la caja de empalmes, esto es la caja de empalmes, normalmente están preparadas con un aislamiento de tipo IP67, pues entonces si no hemos metido la pata al meter los cables por el agujero, pues no entra agua y sigue funcionando. Esta es la forma de la jaula de ardilla, que es una de las formas más comunes para este tipo de motores, y este sería un motor síncrono, ¿vale? Entonces, la forma del rotor y del estator, pues hace que el rotor es un imán permanente y que siempre tiene excitación, ¿vale? Son más caros, pero son mucho más precisos y mucho más fiables, ¿vale? Entonces, como resumen, entonces
Los neumáticos trabajan con aire, los hidráulicos con aceite, los eléctricos con electricidad y tendríamos ahí pues esos tipos de motores, ¿eh? Las ventajas y las desventajas. Entonces, pues bueno, cada problema exigirá de la búsqueda del tipo de actuador más adecuado y no existe un actuador universal, no existe un actuador que digamos, no, pues es que ya están este tipo de actuadores y para qué queremos los demás, ¿vale? Cada uno tiene su campo de aplicación. Bueno, y hasta aquí la clase de hoy. Seguiremos el jueves con más cuestiones de estas. ¿Vale? Venga, pues hasta luego. Una pregunta, Javier. Sí.